Buenos días, mi nombre es Consuelo de la Jara, asesora de comunicaciones del Ministerio de Hacienda. Les damos la bienvenida al sexto webinar del ciclo de capacitaciones de la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes 2021, que se han llevado a cabo desde marzo de este año. El día de hoy, la Corporación Financiera Internacional, IFC por sus siglas en inglés, miembro del Grupo Banco Mundial, presentará IFC Green Banking Academy, su programa de capacitaciones en finanzas climáticas con el objetivo de mostrar prácticas concretas en estas materias. Luego de las palabras de bienvenida y de las 3 presentaciones del día de hoy, dejaremos un espacio para preguntas, por lo que les agradecemos que en caso de tenerlas las vayan dejando en la sección de preguntas. A continuación, Virginia Brandon, representante del Banco Mundial en Chile, dará unas palabras de bienvenida. Bienvenida, Virginia. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Quisiera comenzar esas palabras felicitando al Ministerio de Hacienda por obtener recientemente el premio de la emisión de bonos verdes certificado de mayor monto de mercados emergentes otorgado por el Climate Bonds Initiative. Sabemos que este logro es el resultado de un arduo trabajo y del liderazgo que ha alcanzado Chile en el mercado de bonos verdes. Felicitaciones. Entonces, quisiera poner un poco de contexto a la discusión de hoy y contarles un poco de cómo trabaja el Grupo Banco Mundial en Chile y específicamente el IFC. El Banco Mundial tiene una larga trayectoria de apoyo a Chile. De hecho, el primer préstamo que realizó a un país no europeo fue a Chile en el año 1948 a través de la Corfo para invertir en diversos proyectos que mejoran la calidad de vida de los chilenos y chilenas en temas como energía, industria forestal, transporte y portuario. Actualmente, el Grupo Banco Mundial apoya a Chile a través de actividades del Banco Mundial orientadas al sector público y de la Corporación Financiera Internacional que entrega apoyo al sector privado. Mediante una coordinación multisectorial, buscamos entregar soluciones para los desafíos del país para promover la igualdad de oportunidades en 3 áreas principales. Primero, la protección social a los más vulnerables. Segundo, la descentralización y el desarrollo regional. Y tercero, la adaptación al cambio climático para un desarrollo sustentable que enfocamos hoy. La cartera de inversión de la Corporación Financiera Internacional en Chile alcanza un total de más de $1.000 millones a través de 17 clientes activos y su involucramiento se ha enfocado en traer mecanismos innovadores de financiamiento para las energías renovables, para las micro, pequeñas y medianas empresas y también en la educación. El tema de cambio climático y el rol del Banco Mundial, Grupo Banco Mundial en este, les explico un poco. Como ustedes saben, el Grupo Banco Mundial tiene como misión terminar con la pobreza extrema y reducir la inequidad en el mundo. Y en este contexto, combatir los efectos del cambio climático es uno de los principales ejes de acción. Y es por ello que recientemente presentó el grupo un nuevo plan de acción que contempla, entre otros, que el 35% del financiamiento se destinará al financiamiento climático, centrado en proyectos y en los resultados con impactos climáticos, ampliando nuestros diagnósticos de clima. Y bajo este plan buscará reducir las emisiones y las vulnerabilidades climáticas, apoyará una transición justa hacia la reducción del uso de carbón y también se alineará los flujos de financiamiento con los objetivos del Acuerdo de París. Para implementar este plan, el Grupo Banco Mundial trabajará con todas las partes interesadas para abordar estos desafíos de forma directa y ayudará a sus clientes a acceder los beneficios de un desarrollo verde, resiliente e inclusivo. Específicamente, el IFC se ve el cambio climático como un reto para el desarrollo global en una prioridad estratégica. Es por ello que estamos comprometidos con la promoción de las finanzas verdes en América Latina. IFC trabaja conjuntamente en iniciativas de inversión y asesoría para transformar los bancos a verdes y ayudarles a enfrentar el efecto disruptor que representa el cambio climático en todos sus stakeholders, incluyendo clientes, reguladores, empleados, accionistas y inversores. Creemos que este desafío es incluso más importante para la banca que la digitalización. IFC es pionero en el mercado de bonos verdes y uno de los mayores emisores mundiales de bonos verdes. Y hemos apoyado a nuestros clientes de instituciones financieras en sus primeras emisiones de bonos en países de todo el mundo, incluso en la región en Colombia, Argentina y Ecuador. Además, IFC es miembro del Comité Ejecutivo de los Principios de Bonos Verdes y ha incorporado su experiencia como inversor
y emisor de bonos verdes para apoyar el diseño de guías de bonos verdes en múltiples países. Asimismo, IFC promueve la Red de Banca Sostenible, una comunidad voluntaria integrada por reguladores y asociaciones bancarias de países emergentes interesados en promover las mejores prácticas internacionales en finanzas sostenibles, de acuerdo con sus intereses, particularidades y prioridades nacionales. Finalmente, IFC cuenta en Latinoamérica con una iniciativa de capacitación para bancos en temas verdes, este Green Banking Academy, que es precisamente lo que vamos a conocer en más profundidad hoy. En este contexto, ¿cómo se ve el tema del cambio climático y finanzas verdes en América Latina? Según un estudio de IFC, el negocio verde moverá a nivel global a más de 23 trillones de dólares hasta 2030 para que los países puedan cumplir con los compromisos del Acuerdo de París. En Latinoamérica y el Caribe se estima que el volumen de negocios verdes será 2,3 trillones de dólares y entre los sectores más importantes están el transporte, edificios sostenibles, las energías renovables y la eficiencia energética. A través de un informe que IFC hizo que se llama Estado de las Finanzas Verdes en Latinoamérica, analizó el estado de las finanzas verdes en el sector bancario en la región. Una de las principales barreras para promover e impulsar las distintas dimensiones de la banca verde es la falta de conocimiento y sensibilización del mercado. Por eso la importancia de este taller que realizamos en conjunto con el Ministerio de Hacienda de Chile hoy. Esperamos que la conversación que sostendremos hoy sea el comienzo de un camino que nos lleve a enfrentar en conjunto este importante desafío de cómo transitar hacia una banca más verde. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Virginia. Para comenzar con las exposiciones del día de hoy, le damos la bienvenida a Luis Maldonado. Luis es especialista en finanzas climáticas y Project Manager del Green Banking Academy de IFC. Luis tiene una amplia experiencia habiéndose desempeñado tanto en el sector público, donde fue asesor del vicepresidente y ministro de Economía de España, como también en el sector privado, donde destacan firmas como PwC y Bankia. Adelante, Luis. Muchas gracias, Virginia, Consuelo. Encantado de estar, aunque sea virtualmente, en Chile, ¿no? Y compartir con todos ustedes estos minutos, ¿no? Yo, si les parece, voy a compartir una presentación para apoyar un poco algunas de las cuestiones que voy a comentar, ¿no? Y me parece, bueno, muy relevante muchas de las cuestiones que ya se han dicho, ¿no? Y cómo algunos de los aspectos que tienen que ver tanto con los aspectos climáticos como con la evolución, especialmente en Latinoamérica, son relevantes para el negocio de IFC y especialmente para una iniciativa en la que hoy nos vamos a enfocar un poquito más, como es el Green Banking Academy. Permítanme que empiece con una pequeña introducción sobre las finanzas climáticas, ¿no? Y que posteriormente pues aterricen en cómo desde IFC estamos tratando de ayudar y apoyar en la capacitación de instituciones y con el apoyo de algunos de los socios que van a estar hoy presentes acompañándonos a través de estos programas de capacitación, ¿no? Las finanzas climáticas forman parte de un esfuerzo colectivo muy importante que viene realizándose ya a nivel global y que por primera vez se estructura realmente con los ODS, ¿no? Y que pretenden estructurar todo ese esfuerzo en ESG, que forma parte, como digo, de todo el ámbito de la sostenibilidad. Pero estos aspectos específicos que se refieren a la parte climática, a la biosfera, al clima en general, han ido cobrando y cobran una especial relevancia, ¿no? Y uno de los ejemplos más claros es las matrices de riesgo que hace el World Economic Forum, cómo se han ido tiñendo de verde, ¿no? Y de verde representa precisamente los aspectos medioambientales, ¿no? Si vemos cómo los años han ido pasando, estos aspectos han ido tomando un carácter mucho más importante, tanto en términos de impacto como de la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Por lo tanto, la preocupación por estos aspectos es clara, la definición y acotamiento de específicamente a qué nos referimos también es importante y muy relevante dentro de esos ODS que yo mencionaba, los 17, bueno, que se enfocan en los aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza, bueno, pues acotando en algunos de esos aspectos aquellos que se refieren más fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con mitigación del cambio climático y adaptación al cambio climático, son en los que se focaliza lo que entendemos como financiamiento climático, en un esfuerzo muy importante en el que se está poniendo un eje fundamental, no solo por parte de instituciones multilaterales como nosotros, sino por parte incluso de las instituciones en un esfuerzo ejemplar en la región y a nivel global, ¿no?
Las empresas, además, también muestran con este compromiso, con el compromiso de acción climática, probablemente el eje más importante de actuación y al que más esfuerzo se le está dedicando, ¿no? Como ven en una encuesta realizada por Naciones Unidas, aparece como el primer eje de actuación por parte de la mayoría de empresas del sector corporativo, ¿no? Y en esta parte no me refiero solamente al sector financiero. Pero sí el sector financiero forma parte fundamental. Tiene un papel protagonista no solo por ser catalizador de los ingentes fondos, y Virginia yo creo que anticipaba algunos de esos fondos, ¿no? Y ahora yo daré alguna cifra más, ¿no? Pero también por el rol que tiene importante en toda la cadena de valor y en la responsabilidad que tiene en la actuación hacia el cambio de estructura productiva, ¿no? Necesitamos bancos verdes, necesitamos bancos responsables que permitan que todos esos objetivos se hagan realidad, ¿no? Y cuando hablamos de bancos responsables, tenemos un entendimiento muy claro de que los bancos quieren cambiar, ¿no? Y cambiar significa no solamente un cambio hacia adentro, sino también un cambio hacia afuera, ¿no? Aquí vemos un poco todos los stakeholders, los grupos de interés en torno a un banco, todos ellos están cada vez pidiendo un mayor esfuerzo en estos temas. Desde luego los clientes, que piden un modelo más sostenible, los accionistas, muy claramente, inversores responsables a todos los niveles, que piden en muchos casos un componente de sostenibilidad, un componente verde en muchas de sus inversiones. La sociedad en general está pidiendo también un cambio hacia esa equidad, hacia esa Agenda 2030. Los empleados, y en muchos casos incluso los empleados, llegan a preguntar por la política de responsabilidad o por la política en materia de acción climática cuando van a entrar en una institución, y muy claramente los gobiernos reguladores y supervisores, ¿no? Esto está entrando también en el ámbito de la supervisión y de la regulación, como estamos viendo, por ejemplo, con el desarrollo de las taxonomías que están apareciendo, desde luego en Europa como primer caso ya muy implementado, pero también en algunas de las regiones y de las geografías claramente en Latinoamérica, ¿no? Con Colombia y algunos otros países muy avanzados, ¿no? Esto supone, desde luego, un reto muy importante, pero también una oportunidad que supone una cartera de financiamiento especialmente relevante en sectores como la agricultura climáticamente sostenible, la construcción sostenible, movilidad, energía eficiente, energías renovables. Es decir, encontramos muchos sectores de importancia que suponen sectores de mucha oportunidad, ¿no? Y el inversor también lo ve como una fuente de creación de valor. Algunas de las comparativas ahí tienen pero hay muchas, ¿no? Muestran incluso en series temporales relativamente largas cómo el comportamiento de las compañías que están fomentando los aspectos ESG es superior en media y de manera sostenida a las compañías que no los tienen involucrados, ¿no? Y volviendo a la oportunidad más concreta y a Latinoamérica, ¿no? Algunas de esas cifras que anticipaba Virginia, ¿no? Bueno, hablamos de una oportunidad global de 23 trillones de dólares, que en Latinoamérica es de más de 2,6 trillones de dólares, con un universo de bonos climáticos de casi 1,5 trillones de dólares y con una oportunidad repartida a lo largo de toda la geografía, de todos los países, ¿no? Con algún ejemplo que tienen ahí incluso en alguna ciudad concreta, como es la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, ¿no? Que se traslada pues en un cambio estructural muy importante, con oportunidades en transporte, en edificios, etcétera, ¿no? Hablamos de un cambio transformacional fundamental que no solo supone una oportunidad de inversión, que también supone una muy relevante oportunidad de creación de empleo, ¿no? 27,1 millones de empleos potencialmente posibles a lo largo de Latinoamérica, ¿no? En los próximos años, ¿no? Y que supone también, como compromiso último, una reducción muy importante de las emisiones, ¿no? Más de 350 millones de toneladas de reducción de emisiones serían posibles si se realiza la inversión que está ahí marcada como objetivo y se materializan los planes establecidos, ¿no? Y dentro de esto, bueno, pues desde los distintos ámbitos de IFC estamos tratando de contribuir a que este cambio se produzca, ¿no? A que este cambio, y ya se empezó, no hace poco, hace ya tiempo, ¿no? Con inversiones importantes. Ahí tenemos un poco casi el camino de salida, ¿no? Hace ahora ya más de 15 años, ¿no? Pero el camino, que no es el de llegada, pero sí es una meta importante. El año 2030 lo tenemos en muchos de nuestros objetivos, es el que marcan los ODS. El objetivo de financiamiento es del 35% del total, un objetivo muy ambicioso, ¿no? Y por lo tanto supone un cambio estructural muy importante también en la manera de aproximar la financiación de los distintos ámbitos en los cuales actúa IFC, ¿no? Como decía, es una oportunidad y también hay que afrontar los riesgos. No podemos olvidar que todos los aspectos que tienen que ver
con el cambio climático tienen una parte muy importante de riesgo, ¿no? Y Soledad probablemente luego vaya a referirse a muchos de estos aspectos, ¿no? Pero es un elemento muy importante. Hay que ser consciente de ellos y afrontarlos de la manera adecuada y medirlos de la manera adecuada, ¿no? Pero, por supuesto, también aprovechar las oportunidades, ¿no? Y eso significa que los bancos tienen que transformarse y acabar siendo bancos verdes, ¿no? Y simplemente por dar una pequeña pincelada de qué entendemos por un banco verde, eso significa predicar con el ejemplo, empezar por temas de coeficiencia, de un comportamiento responsable, pero también supone, por un lado, esa gestión del riesgo, una gestión adecuada del riesgo a todos los niveles y que permita la medición, el análisis y, en su caso, la mitigación de estos riesgos, el establecimiento y el lanzamiento de productos y servicios verdes al mercado, que lo está demandando, y por último, pero empezando por ahí, un compromiso estratégico que permita todo ello. Es decir, nada de todo lo anterior va a pasar si no existe desde la parte de arriba de las instituciones financieras un claro compromiso de cambio y un cambio cultural, ¿no? Que permita que precisamente esto se active y estos cambios se produzcan, ¿no? Y eso redunda en distintos aspectos, ¿no? Del negocio, desde una mejor reputación, menor riesgo, mayor eficiencia, más negocio también como oportunidad al establecer algunos productos que el mercado está demandando y que permiten la activación de esos productos y servicios verdes, ¿no? Por lo tanto, supone un ámbito de transformación muy importante, ¿no? IFC en su modelo de negocio y de aproximación con las instituciones financieras tiene distintos aspectos de relación. El más importante es el financiamiento. A él se acompaña la asesoría, pero hemos introducido, y hay un elemento también muy importante que es especialmente relevante, y también lo comentaba Virginia en su introducción, ¿no? Que es la formación. Existe un gap claro en el mercado en lo que se refiere al conocimiento por parte de las instituciones financieras en cuanto a los aspectos que tienen que ver con todo lo que he mencionado anteriormente, en cómo actuar en muchos de esos ámbitos, ¿no? Y por eso precisamente nace la iniciativa IFC GBAC, Green Banking Academy. Este es un programa de desarrollo que permite crear mercados y que permite la creación de distintos aspectos de capacitación, que nace de un análisis que se hizo en el año 2017 que puso de manifiesto precisamente esa falta, esa carencia en las instituciones financieras en cuanto a conocimiento, y entonces se decidió lanzar una iniciativa de conocimiento, una iniciativa de capacitación destinada a las instituciones financieras en Latinoamérica que permitiera generar y cubrir ese gap, esa falta de capacitación. Y desde entonces estamos trabajando en esa capacitación, generando conocimiento que permita en última instancia transformar la banca hacia una banca verde tal como la he descrito, ¿no? Que permita soluciones además para todos los niveles dentro de una organización de una manera innovadora, transformativa, a medida en muchos casos, porque no todas las instituciones parten del mismo punto de partida, ¿no? Y desde luego no todas tienen el mismo modelo de negocio ni todas tienen la misma necesidad, ¿no? Esto permite a su vez que establezcamos algunas herramientas, como ahora comentaré, que sean especialmente adecuadas para determinadas instituciones o determinadas líneas de negocio, pero también supone un esfuerzo por nuestra parte a mercado, que genere un conocimiento, una awareness, si lo queremos llamar por el término anglosajón, ¿no? Que permita esa movilización y ese cambio cultural, ¿no? Y que cale en toda la organización, ¿no? Creemos que el rol de IFC GBAC debe afectar a toda una entidad financiera, ¿no? Desde la presidencia, la alta dirección, hasta los órganos medios, los gestores de relación, los gestores de producto, las fuerzas de venta y todos los empleados del banco, ¿no? Y ello se actúa de distintas maneras, en algunos casos con componentes más estratégicos y en otros casos, bueno, pues con herramientas más online, más digitales que permitan un acceso más masivo a píldoras de conocimiento que generen y activen esos cambios, ¿no? Y todo eso no lo hacemos solos, lo hacemos con aliados en distintas geografías, en distintos ámbitos. Algunos de ellos, como RENAC en Alemania, nos han permitido el proporcionar ya más de 600 becas a lo largo de toda Latinoamérica, o de 8 países de Latinoamérica, por ser más preciso, para la capacitación en temas de eficiencia energética. Lo hacemos a través de algunos de los líderes regionales en cuanto al aglutinamiento de los bancos, como especialmente FELABAN y las federaciones, las asociaciones bancarias nacionales. Lo hacemos a través de ámbitos académicos, como la Universidad Javeriana en Colombia y algunos otros, a través de los cuales incluso se pueden establecer certificaciones, y lo hacemos a través de aliados experimentados en el mercado en sus distintos ámbitos, ¿no? Y hoy tenemos 2 ejemplos muy claros de ellos, ¿no? Management Solution, y tenemos a Soledad que nos va a contar seguro
luego algunos de los ámbitos de relación con nosotros y también de lo que están haciendo ellos en los ámbitos de riesgo climático. Lo hacemos con Bell en temas de infraestructura, una compañía especializada en la infraestructura desde México para la región y que nos permite también capacitar en un aspecto tan concreto como es la infraestructura sostenible, ¿no? Y algunos otros aliados, tanto INCAE y algunas otras universidades, ámbitos académicos y profesionales que nos permiten generar un conocimiento y una capacitación al mercado. Capacitación al mercado, como decía, en dos grandes ámbitos. En programas de capacitación que realizamos tanto a la medida de las instituciones financieras como al mercado abierto, con algunos bloques temáticos que ahora veremos, como en actuaciones de mercado. Actuaciones en un bien público que nosotros proporcionamos y que consideramos que es nuestra obligación el incrementar el conocimiento y la movilización en los ámbitos de la banca verde, ¿no? Este es un ámbito grande, ¿no? Para que vean un poco la matriz de todos los conocimientos que abarcamos, que van desde las finanzas sostenibles y cambio climático, dimensiones de la banca verde, por segmentos de clientes, banca verde por sector, instrumentos financieros verdes, desde bonos verdes, sociales, sostenibles, etcétera, hasta herramientas y soluciones, ¿no? Por lo tanto, nuestro ámbito de alcance incorpora prácticamente todos los aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad y las finanzas climáticas, ¿no? Y realizamos actividades de mercado como las que hemos venido realizando en los últimos meses con gran éxito, como ha sido, por ejemplo, la serie de webinars que bajo la denominación Control Alt Delete quisimos poner de manifiesto un poco cómo estamos en un proceso de reconstrucción verde, que debe permitir que todo el esfuerzo fiscal que estamos dedicando por parte de los presupuestos públicos, en la medida de lo posible, lo canalicemos hacia un cambio que permita cambiar la economía productiva y cómo, desde el sector financiero, ello se puede articular de distintas maneras, ¿no? Un formato que todos nos hemos acostumbrado a lo largo del último año, que seguro que será un formato para quedarse, pero que desde luego nos permitió llegar a muchísima más gente de la que hubiéramos ni siquiera esperado, ¿no? Y lo hacemos también a través de lo que le llamamos los GBAC Leadership Roundtable. Realizamos la primera hace 2 años ahora, estaremos preparando la próxima en los próximos meses probablemente, pero ahí lo que juntamos también es aquellas personas con cierta capacidad de decisión, cierta capacidad de dirección en sus organizaciones y que permitan accionar el cambio desde arriba, ¿no? Que, como decía, es un eje muy importante de cambio, ¿no? Tienen disponible todos los vídeos de toda la serie que realizamos de Control Alt Delete, por si alguno de ustedes pudiera tener interés en ellos. Realizamos también distintos aspectos de análisis interno, ¿no? Y el estudio de las finanzas verdes realizado en 2017 fue para nosotros muy importante, ¿no? Porque fue el pistoletazo de salida de, como comentaba antes, identificar ese gap, esa falta en el mercado, ¿no? Lo hacemos, como decía, a través de muchas relaciones, pero una muy importante es, desde luego, la relación estratégica que tenemos con la Federación Latinoamericana de Bancos, porque nos permite llegar prácticamente a todas las instituciones financieras de la región y a través, por supuesto, también de las asociaciones bancarias, miembros de FELABAN, y que son para nosotros también un socio estratégico muy importante. Y a través, por supuesto, de todos aquellos elementos que el Grupo Banco Mundial y IFC, por supuesto, pero a nivel más amplio el Grupo Banco Mundial tiene en sus distintas herramientas, en sus distintos aspectos, y tienen ahí algunos de los ejemplos, en sus distintas plataformas, como la plataforma de aprendizaje OLC a disposición del público en general, y que nos permiten, como decía, llegar de manera muy amplia a un alcance muy amplio, tanto de clientes como de personas individuales, ¿no? Y lo hacemos también a través de distintos productos de conocimiento y de divulgación, ¿no? Lo que le llamamos la IFC GBAC Knowledge Series, en el que tratamos de poner a disposición de todos aquellos que lo deseen, ¿no? Conocimiento generado internamente, generado por el Banco Mundial, que pueda ser relevante, ¿no? Y a través de un newsletter que hemos lanzado como último producto en los últimos meses y que nos permitirá también estar mucho más al día de las acciones que están sucediendo en el ámbito de la banca verde, ¿no? Y todo ello nos está permitiendo ya generar impacto, ¿no? Y solo por dar algunas cifras, y con eso voy a concluir mi parte, ¿no? Tanto desde la parte de asesoría como desde la parte de inversión, estamos actuando en prácticamente toda la región con un número muy importante de proyectos en asesoría que afecta a temas de taxonomía, de energías renovables, de eficiencia energética, de bonos verdes y en inversión a todos los ámbitos también, ¿no? Fundamentalmente, desde luego, IFC ha sido desde el principio el creador y uno de los impulsores de los bonos verdes, pero también en otros ámbitos, ¿no? Desde Green Equity, Green Structured Finance y muchos otros productos, ¿no? Con un volumen de financiación de más de 1.500 millones de dólares ya otorgados, ¿no? Y desde nuestra modesta actuación en los ámbitos de mercado y algunas de las actuaciones que comentaba antes,
bueno, pues ya hemos llegado a más de 20.000 personas, más de 85 eventos en los últimos meses, ¿no? En el último año, el asesoramiento individualizado a instituciones en capacitación a más de 15 instituciones, con más de 35 proyectos y más de 1.700 banqueros, personas individuales capacitadas a lo largo de todo este proceso, ¿no? Es un viaje largo en el que además contribuimos con algunos socios que nos han permitido, como comentaba antes, proporcionar becas, que a nosotros nos llena de orgullo, ¿no? El haber podido asignar más de 630 becas, 634 becas a 64 bancos participantes de toda la región, de 8 países en Latinoamérica, y haber capacitado a más de 350 banqueros, ¿no? El equipo que conforma todo esto no es un equipo grande, pero es un equipo importante, ¿no? En cuanto a la dedicación, geográficamente diverso, y que permite que muchas de las cuestiones que he comentado antes lleguen y alcancen a los bancos, que en última instancia es lo que pretendemos, ¿no? Esa transformación y esa actuación que permita que en última instancia los bancos se transformen y sean cada vez más verde en Latinoamérica, y desde luego en Chile es para nosotros un mercado y un país prioritario. Y muchísimas gracias. Yo con eso doy paso, no sé si Consuelo cómo lo vamos a estructurar, pero a los dos socios para nosotros, ¿no? Y amigos, que son Soledad y Aniceto, que desde luego están emprendiendo este camino con nosotros, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Luis, por tu interesante presentación. Antes de seguir con las presentaciones, quiero recordarles a todos quienes están conectados en este webinar que pueden dejar sus dudas, sus preguntas en la sección de preguntas del webinar, ya que al final de las exposiciones vamos a tener un espacio para responderlas. Bueno, ahora continuamos y vamos a invitar a Soledad Díaz Noriega, socia de Management Solutions. Soledad cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de consultoría de entidades financieras en los ámbitos de reporting, divulgación y gestión de riesgos. Ha dirigido los últimos años la práctica de sostenibilidad y gestión de riesgo del cambio climático y medioambiental de la firma internacional de consultoría Management Solutions. Bienvenida, Soledad, vamos con tu presentación. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta mesa de finanzas verdes. Se me oye, ¿verdad? Sí, Soledad, se te oye. Perfecto, muy bien. Bueno, pues nada, yo voy un poco a ahondar en lo que antes ha dicho Luis, en una parte un poco introductoria que nos sitúa en la efervescencia que estamos viendo hoy en día, ¿no? Vemos, si abrimos cualquier periódico, tanto si es un periódico de carácter económico, financiero, como si es un periódico generalista, pues vemos todo tipo de noticias en relación al fenómeno de la sostenibilidad y del cambio climático, ¿no? ¿Y qué vemos? Pues vemos desde eventos climáticos extremos que se han convertido en noticia, ¿no? Por su severidad. Vemos preocupaciones en distintos sectores de cara a su transición, vemos compromisos, como decía Luis, multinacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo vemos de forma constante. Y si vamos al por qué se produce esta efervescencia, ¿no? Y vemos un poco, resumiendo lo que ha dicho Luis, qué nos lleva al punto en el que estamos a día de hoy, veremos que básicamente hay un contexto social determinado, ¿no? Una preocupación por parte de la sociedad y de los consumidores, una situación por parte de los mercados financieros que percibe ya la sostenibilidad no como algo que tiene que ver con la comunicación y la reputación, sino como un riesgo de continuidad a largo plazo de las compañías. Esto implica una necesidad de transformación de la economía que genera, evidentemente, riesgos, pero como bien ha dicho Luis, nuevas oportunidades, y todo esto nos lleva a un cambio muy fuerte de regulación que está siendo progresivo en la zona europea en la que yo me muevo. Hablamos ya de un auténtico tsunami regulatorio en todo lo que se refiere a las obligaciones de gestión de riesgo del cambio climático y de divulgación, ¿no? Si vamos al ámbito social, pues ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con cada vez una mayor conciencia social sobre el problema que ocasionará en aspectos económicos, en aspectos sociales y de pérdida de vidas humanas del cambio climático.
Por dar un ejemplo, hace finales o mediados de 2019 se publicaba un Eurobarómetro en la Unión Europea donde decía que el 90% de los ciudadanos europeos consideraba que el riesgo climático era uno de los principales problemas que afronta el mundo hoy en día. Y eso implica al final que el consumidor, siendo cada vez más consciente de su poder de compra, ¿no?, y de su poder de castigar o premiar con su compra a los distintos entidades financieras y empresas en general, pues lo que produce es una demanda, ¿no?, como decía Luis, de productos financieros verdes y una responsabilidad y petición de responsabilidad hacia la banca en relación a qué es lo que está financiando, ¿no? Por otro lado, y nos vamos a la parte de lo que son los mercados financieros, los grandes inversores, como decía antes, a partir de posiblemente la firma del Acuerdo de París, un poco después, empieza a darse un movimiento en el que empiezan a percibir que más allá de que las compañías, como digo, desde el punto de vista reputacional, intentan dar cierta imagen de buen comportamiento, por así decirlo, de preocupación frente a sus stakeholders, esto se ha convertido en un problema para su propia continuidad a largo plazo y en ese sentido empiezan a demandar mayor transparencia con respecto a la gestión de los riesgos de cambio climático en las compañías. Es decir, cuando un analista de inversiones revisa una empresa, una compañía, tiene que estar muy seguro de cuáles son los riesgos que está afrontando y cómo los está afrontando. Y entonces había una percepción de que las compañías no estaban siendo suficientemente transparentes sobre cómo el riesgo de cambio climático afectaba a las compañías. No se sabía si era simplemente una falta de transparencia o, más allá de eso, una falta de conciencia y de gestión, ¿no? Y de ahí cómo los principales inversores, y tenemos, por ejemplo, las palabras de Larry Fink, ¿no?, el CEO de BlackRock, de hace poco menos de un año, en el que decía que no iba a apoyar BlackRock a ningún consejo de administración que no hiciera lo suficiente por realmente gestionar el cambio climático dentro de su compañía, ¿no? Entonces, como digo, los inversores demandan mucha más transparencia y en paralelo se produce una fuerte demanda de productos financieros verdes. Claro, este proceso transformador de la economía produce riesgos, es decir, las compañías, más allá de los riesgos físicos propios del cambio climático, ¿no?, lo que es pues la desertificación, la subida del nivel del mar, los impactos climáticos extremos, etcétera, etcétera. Las propias compañías, sobre todo aquellas que se consideran más intensivas en carbono, están obligadas a transformarse, ¿no? Y eso implica riesgos para las compañías en ese proceso, pero también, como decía Luis, genera oportunidades en sectores que se consideran de algún modo que vienen a solucionar o a mitigar el cambio climático. Hablamos de eficiencia energética, hablamos de energías limpias, hablamos de movilidad, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, todo lo que es el proceso de transformación, de descarbonización de la economía, pues va a requerir unas grandes inversiones de capital, como decía Luis, y la banca como tal es la responsable de canalizar todo tipo de inversiones. Y en ese sentido, no solo es un actor principal, sino que también tiene oportunidades que aprovechar, ¿no?, en ese proceso. Y, pues, como decía, en última instancia, pues nos encontramos ante una situación donde no solo las administraciones públicas, sino los reguladores, en especial del sistema financiero, se dan cuenta de que el riesgo de cambio climático supone un riesgo para la sostenibilidad del sistema financiero en su conjunto y, en ese sentido, van emanando, ¿no?, distintas normativas. Aquí vemos, no es exhaustivo, ¿no?, cómo van apareciendo en distintos lugares del mundo con distinto nivel de ambición, pero vemos cómo se van extendiendo de unos países a otros distintas normativas de regulación, y estas normativas básicamente nos las encontramos con dos ámbitos, ¿no? Si vamos a la izquierda, lo que sería la normativa de la administración pública, que lo que quiere es garantizar la sostenibilidad del modelo productivo,
Y en ese sentido, pues tenemos todo lo que son las normativas que vienen a contribuir a esos compromisos de disminución de emisiones de los distintos gobiernos, ¿no? Del 50% de emisiones en 2030 de la administración americana, el 55% de emisiones a 2030 de la Unión Europea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos compromisos implican unos cambios estructurales en determinada normativa, como hemos dicho, de descarbonización de los distintos sectores, regulación del precio de CO2, pero por la parte de la derecha, digamos, todo lo que es la normativa que afecta al sector financiero para asegurar la resiliencia del sistema financiero, nos encontramos que florece normativa que, si la analizamos en detalle, suele tener, ¿no?, estos ejes que comentamos a la derecha, ¿no? Si vamos hacia abajo, la primera es la transparencia, ¿no? La transparencia es fundamental, es decir, primero ver qué estamos financiando y cómo están cambiando los flujos de capital hacia actividades sostenibles, ¿no? Entonces, en ese sentido, aparecen muchas normas de divulgación que tienen que ver con las emisiones de la cartera, la intensidad en carbono de la cartera, los certificados de eficiencia energética de las hipotecas, etcétera, etcétera. Y también aparece lo que son las taxonomías de actividades sostenibles, ¿no? Aquí el tema es si se quiere derivar lo que son las finanzas, los flujos financieros, actividades sostenibles, lo primero que tenemos es que ponernos de acuerdo en qué es sostenible y qué no lo es, ¿no? Y sobre todo combatir lo que es el fantasma del greenwashing, ¿no? Que empecemos, aprovechando ese apetito que tienen los consumidores, a vender productos financieros como sostenibles cuando no lo son. Esto implica que estas taxonomías empiecen a regular a detalle para cada uno de los sectores qué se entiende por sostenible y qué no, ¿no? Cuando hablamos de transporte sostenible, ¿qué es? Cuando hablamos de construcción sostenible, ¿qué es? Etcétera, etcétera, ¿no? Esto implica para la banca que precisamente tiene que profundizar mucho más en el destino de la financiación, es decir, el propósito con el que concede los fondos para distinguir en concreto cuándo la actividad es sostenible y cuándo no lo es. Adicionalmente, la normativa busca sobre todo la evaluación del impacto del riesgo climático, tanto físico como de transición, en las carteras de las compañías, fundamentalmente la cartera de inversión crediticia, es decir, cómo una cartera más carbonizada o menos carbonizada o en geografías más afectadas por el cambio climático impacta en la solvencia de la entidad a medio y largo plazo. Se centra también mucho en cómo se integran los factores ESG, los factores climáticos en todo lo que es la gestión del riesgo en su día a día, ¿no? La gestión diaria, y todo lo que tiene que ver con el análisis de escenarios y en concreto cómo se incorpora esto en el estrés test. Esos serían, en términos generales, cómo va permeando en todo lo que es la normativa del sector financiero los distintos ámbitos que tienen que ver con el cambio climático, ¿no? Simplemente por recordar, cuando hablamos de qué se entiende por riesgos de cambio climático, según la acepción de la TCFD de 2017, recordemos que estamos hablando de tanto riesgos físicos, es decir, aquellos que derivan del propio cambio del clima, que pueden ser a su vez agudos, es decir, eventos climáticos extremos como tifones, ciclones, huracanes, etcétera, etcétera, y también crónicos, ¿no? Como subida del nivel del mar, acidificación de los océanos, desertificaciones, etcétera, etcétera. Pero también hablamos de lo que son los riesgos de transición, es decir, cuando una compañía tiene que transformarse y descarbonizarse, esto implica determinados riesgos, ¿no? Por un lado, va a estar afectada por riesgos regulatorios o legales, es decir, cambios en lo que es la fiscalidad, pueden perderse subvenciones, por ejemplo, en determinados tipos de energías, cambios o riesgos tecnológicos, porque podemos tener incertidumbre sobre determinadas tecnologías que se pueden
poner en funcionamiento. Pensemos, por ejemplo, si estamos pensando en la industria automovilística, pues ¿qué es lo que va a ir más adelante, ¿no? Los coches eléctricos, los coches de hidrógeno, todas esas decisiones suponen riesgos que hay que afrontar. Riesgos de mercado, evidentemente el incremento de los precios del CO2 supone pues, unos cambios en los costes derivados de los insumos que consume nuestra compañía y, evidentemente, como he dicho, pues riesgos reputacionales que pueden afectar especialmente a distintos sectores, ¿no? Y cuando ya vamos a lo que es la banca en concreto y vemos un poco, aquí me paro un poco en lo que es quizá por cercanía y por conocimiento todo lo que es la regulación europea, porque es la que estamos viviendo ahora mismo en plena efervescencia y estamos ayudando a muchas entidades financieras, ¿no?, a adaptarse a esta regulación. Encontramos 4 ámbitos de transformación, lo que es la estrategia, el gobierno, la gestión de riesgos y el reporting y divulgación, ¿no? Cuando pensamos en la estrategia, aquí al final lo que hay que entender es los órganos de dirección siempre deben conocer en detalle el entorno, obvio, ¿no?, pero en el que se mueve su compañía, en este caso la entidad financiera, ¿no? En este caso existe un factor adicional que es el factor ambiental y de cambio climático en el entorno que hay que entender y asumir, es decir, cómo afecta este factor a cada uno de los sectores, ¿no? Indirectamente, por lo tanto, cómo afecta a mis carteras, cómo va a evolucionar la regulación, cómo está evolucionando la tecnología, etcétera. Entonces, cómo esto impacta a mi entorno y, por lo tanto, indirectamente impacta a mi compañía y a mi entidad financiera en el corto, medio y largo plazo, ¿no? Y en ese sentido, tienen que integrar, ¿no?, los riesgos materiales derivados del cambio climático en la propia estrategia de negocio. Esto, por ejemplo, es una petición expresa, ¿no?, del supervisor europeo, es decir, explicitar cómo se produce esa integración en la gestión, en el negocio de lo que son los factores de riesgo climático, ¿no? Implica, por lo tanto, elaborar un plan estratégico, que normalmente es a varios años, y desarrollar también una propuesta de valor de productos financieros sostenibles, tal y como antes también apuntaba Luis, ¿no? Desde el punto de vista de gobierno, el Consejo es el máximo responsable de realizar el oversight de los riesgos de sostenibilidad y cambio climático. En este sentido, por poner un ejemplo, ¿no?, en el supervisor europeo que pidió un self-assessment de las entidades financieras con respecto al cumplimiento de sus objetivos de supervisión en materia de riesgo climático, que se envió en febrero del año pasado, y en mayo está pidiendo para finales de mayo para todas las entidades financieras significativas un plan director para ver cómo cumplen, ¿no?, los gaps existentes entre los objetivos del Banco Central Europeo y la situación actual. Ese plan tiene que ser aprobado por el Consejo, ¿no? Por tanto, el Consejo es el máximo responsable de establecer, aprobar los objetivos, aprobar todo lo que es el framework de gestión de riesgo y todo lo que tiene que ver, pues, con políticas, oversight. Es necesario también incluir el apetito al riesgo de forma explícita. Es necesario tener una estructura organizativa clara, asignando responsabilidades a las 3 líneas de defensa y asignación suficiente de personas y recursos. Y aquí vuelvo un poco a lo que decía Luis sobre la capacitación, ¿no? Encontramos una demanda creciente de conocimientos de este tipo, tanto desde el punto de vista quizás más del conocimiento de las distintas industrias, ¿no?, sobre cómo es el ejercicio de descarbonización de cada industria, dentro de lo que serían los analistas de riesgo, y también ciertos conocimientos de carácter cuantitativo de cara a la medición de la exposición a los riesgos climáticos, tanto físicos como de transición, ¿no? De ahí la gran importancia que tiene la capacitación y de ahí que, bueno, cuando nos
nos ofreció IFC el colaborar con ellos en esta iniciativa de capacitación tan necesaria, pues estuvimos encantados, ¿no? Por el lado de gestión de riesgos, pues evidentemente, como en cualquier riesgo emergente, hay que tener un framework, ¿no?, aprobado, donde se establezca pues, ese gobierno, esa estrategia, esas metodologías de medición, ese reporting interno, etcétera, etcétera. Deben implantarse metodologías de medición de la exposición al riesgo, tanto físico como de transición, a través de distintas metodologías existentes en el mercado, fundamentalmente a través de análisis de escenarios físicos y transición, pero también metodologías de cálculo de las emisiones financieras de la cartera, metodologías de portfolio alignment. Es necesario incorporar o considerar que el factor climático es un desencadenante que impacta en todos los riesgos, tanto financieros como no financieros, y en ese sentido esto implica una incorporación en el riesgo o en cómo gestionamos el riesgo de crédito, de mercado, de liquidez y operacional, y finalmente pues la incorporación en última instancia en lo que es el capital, actualmente Pilar 2 y ICAP, y más adelante pues previsiblemente en Pilar 1, ¿no? Soledad, disculpa que te interrumpa, pero van quedando pocos minutos de presentación. Perfecto, pues nada más, el único punto adicional es el punto de disclosure, ¿no? Y en ese sentido, pues las entidades están acelerando todo lo que tiene que ver con el reporting tanto externo como interno, ¿no? Y aquí es fundamental lo que es la información que necesitamos, cómo la obtenemos, de quién la obtenemos, si la obtenemos de las contrapartes, si la obtenemos de externos, de metodologías, etcétera, etcétera, ¿no? Y está en un proceso de lo que es la definición de ese modelo de información para dar cumplimiento, ¿no?, también a toda esta demanda de información, tanto de stakeholders, inversores y reguladores. Y nada más por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Soledad, por esa presentación. Y ya vamos finalizando la ronda de exposiciones. Para eso contaremos con Aniceto Huertas, partner de Build Infrastructure Partners, quien cuenta con una larga trayectoria en el sector financiero internacional, con enfoque en desarrollo, estructuración y cierre de operaciones avanzadas de capital y financiamiento de proyectos en el sector de infraestructura y energía en México, pero también en América Latina. Te escuchamos, Aniceto. Bienvenido. Gracias, Consuelo. Buenos días a todos. Les quiero preguntar si se ve mi presentación en pantalla antes de comenzar. Sí, se ve perfecto. Fantástico, gracias. Pues, buenos días, Aniceto Huertas, socio fundador de Bell Infraestructura. Estamos basados en Ciudad de México, una empresa con 4 años de vida. Nosotros tenemos un acuerdo con el... Bueno, vamos a empezar por donde somos. Somos una empresa de gestión de activos, un asset manager en el sector de infraestructura sustentable. Tenemos un fondo emitido en la Bolsa Mexicana de Valores de $100 millones aproximadamente, exclusivamente destinado al financiamiento de infraestructuras sustentables en México. Por temas regulatorios, esperamos estar trabajando en Chile muy pronto, por ahora estamos solo en México. Somos firmantes de los PRI, de los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas, que de hecho estamos ahora en etapa de reporteo. Somos miembro del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes aquí en México, y con el IFC tenemos 2 acuerdos. Uno es un acuerdo con una alianza estratégica, un acuerdo de coinversión para nuestro fondo, en el cual trabajamos de la mano, identificamos oportunidades y financiamos proyectos de infraestructuras sustentables en conjunto en México. Y después somos también socios del Green Banking Academy, que es el motivo principal por el que estamos en este panel, para ayudar a difundir las mejores prácticas en el financiamiento y la estructuración de proyectos de infraestructura sustentable a nivel internacional. Voy a ser muy breve, entiendo. Sí. Interrumpo, ¿podrías poner la presentación en pantalla completa, por favor? Sí, un segundito. Para que se pueda ver un poco mejor. Muchas gracias. Sí, avísame. ¿Ahí se ve mejor? Sí, perfecto. Ahí se ve más clarito, se alcanza a leer mejor. Gracias. Muy bien. Entiendo que hay ya muy poco tiempo. Voy a ser muy breve. Mi parte toca hablar de infraestructura sustentable. Voy a hablar muy rápido qué es infraestructura, qué es sustentabilidad y cómo lo aplicamos en Bell, ¿ok? En Bell Infraestructura. Infraestructura, hay un concepto que todos conocemos, pero hay veces que no es tan intuitivo. Así que muy rápidamente es
aquellos proyectos, aquellos activos fijos que proveen, activos fijos, activos reales que proveen servicios básicos a la población, ¿ok? Tienden a ser inversiones de alto costo, muy grandes y son vitales para el desarrollo económico y la prosperidad de un país. Son también de muy largo plazo. ¿Qué pasa? Ya, bueno, y aquí los tenemos, ¿no? Son temas que ya ahora sí vamos a la parte más intuitiva. Son carreteras, son trenes, sistemas de transporte, sistemas eléctricos, generación eléctrica, sistemas de tratamiento de agua, recolección de residuos, infraestructura social, hospitales, etcétera. Y ahora ya incluso se habla de infraestructura digital, que al ser compuesta de activos de gran tamaño, requiere inversiones de largo plazo y proveen de servicios básicos, como saben, la conectividad digital ya es un servicio básico en la sociedad actual, también entrar en la definición de infraestructura. ¿Qué pasa? Que al ser proyectos grandes y de largo plazo y que requieren grandes obras de construcción, en la mayor parte de los casos tienen un gran impacto en la población, tienen un gran impacto económico, financiero, a nivel incluso con los gobiernos, etcétera. Por lo tanto, es muy importante hacerlos y financiarlos de manera sustentable. Aquí hablo un poquito más de lo que es de los beneficios que trae la infraestructura. Esto es el panorama. Esto es un informe del BID, desgraciadamente solo está de 2008 a 2015, pero te habla del porcentaje de inversión pública y privada, ambas, en infraestructura, en proyectos nuevos, como porcentaje del PIB. Hay una regla de dedo bastante aceptada, que es que un país debe invertir hasta en torno a un 5% de su PIB, de su Producto Interior Bruto, de manera anual en inversión pública y privada en infraestructura. ¿Ok? En Latinoamérica, realmente esos niveles están bastante por debajo. Ahí tienen, esto es el informe, esto es del 2008-2015, en el caso de Chile, que ahí está a mitad de tabla. En el caso de México, donde estamos nosotros, está extremadamente bajo, en 1,6%. Y hay un gap o hay un hueco muy importante para el desarrollo de infraestructura. Por eso estamos trabajando en este sector. Ahora, ¿qué es sustentabilidad? Cuando hacemos infraestructura es muy importante, por lo que mencionaba antes, que se haga de manera sustentable. Y cuando mencionamos o nos referimos a infraestructura sustentable, no únicamente nos referimos a temas de sustentabilidad ambiental, la cual obviamente es crítica y es súper importante, pero también los proyectos, para que sean sostenibles, tienen que ser proyectos que tengan sentido económico. Es decir, que todas las partes involucradas, el Estado cuando lo licita, las comunidades aledañas, los trabajadores, los accionistas de la empresa que lo llevan a cabo, si es una empresa privada o sea una empresa pública, los consumidores que reciben el servicio de agua, que usan la carretera, que reciben la energía eléctrica, tiene que tener una rentabilidad económica, o sea, a nivel social y financiera también, para que sean sustentables, porque si no, no serían sostenibles en el tiempo. Obviamente, la parte ambiental es súper importante. Tienen que ser resilientes o resistentes a desastres naturales, tienen que tener en cuenta posibles efectos del cambio climático, no pueden provocar contaminación, tienen que promover la conservación del medio ambiente y usar los recursos de manera eficiente. También está la pata de abajo de la izquierda, que es la sustentabilidad social, es decir, tiene que ayudar al desarrollo de las comunidades, aliviar la pobreza, aumentar la actividad económica, crear empleos, etcétera, y respetar los derechos humanos y laborales y culturales de la gente que está en el área de influencia del proyecto. Y, por último, la sustentabilidad institucional, es decir, tiene que encajar en el marco institucional y político del país o de la comunidad en la cual se lleva a cabo, tiene que tener un proyecto como tal, pues hay proyectos de infraestructura que son de miles de millones de dólares, tiene que tener órganos y mecanismos de gobernanza que hagan que su gestión y que su sostenibilidad de largo plazo esté garantizada. ¿Okay? Aquí hay un esquemita es muy breve, donde definimos que no todo financia sustentable es finanzas climáticas o finanzas verdes, y es donde vemos aquí que puede haber aspectos ambientales, pero también entran aspectos sociales, aspectos económicos y otros objetivos de desarrollo, con lo cual que conforme vas metiendo más objetivos, te va incrementando abajo la definición de lo que son las finanzas o de lo que es un proyecto. Si promueve las bajas emisiones, si incluye la parte de adaptación, la parte de mitigación, es un
la sustentabilidad es más en la parte del clima, verde, y al final la definición más amplia es la de sustentabilidad. ¿Ok? ¿Cómo aplicamos nosotros esto? Lo aplicamos de varias maneras. La manera más importante es clave en nuestra asociación con la Corporación Financiera Internacional o con el IFC, por sus siglas en inglés, que aplicamos los IFC Performance Standards o en español las normas o lineamientos de desempeño ambiental y social de la Corporación Financiera Internacional, que básicamente son estos 8, esto lo aplicamos cada vez que financiamos un proyecto, trabajamos de la mano de especialistas ambientales externos, expertos en el sector, que nos ayudan a hacer un due diligence, una revisión de todos los aspectos ambientales y sociales y de sustentabilidad en un proyecto. Se trabaja de la mano con los sponsors, los clientes, para identificar dónde están las áreas de mejora o el gap analysis, y en todos nuestros contratos de préstamo llevamos un anexo que se llama el PAS, que por sus siglas en español es el Plan de Acción Ambiental y Social, donde identificamos aquellas áreas de mejora y trabajamos de manera vinculante, porque es parte del contrato de préstamo con los clientes, en ir tapando esos huecos, en ir mejorando las prácticas ambientales y sociales en ese proyecto, en ese caso. Ese proyecto de infraestructura, en nuestro caso. No siempre vamos a encontrarlo todo en orden, de hecho nunca se encuentra todo en orden, pero tampoco es que si no cumple todo no se hace el financiamiento, porque entonces no estaríamos promoviendo el desarrollo de las mejores prácticas. Lo que se identifica, si hay prácticas que son, como le dicen en el deal breakers, o que no funcionan, pues directamente en ese caso o se soluciona el tema si es que se puede solucionar o no se puede avanzar, pero en la mayor parte de los casos se implementa una serie de hitos en ese programa, en ese PAS, donde se habla con el desarrollador y se negocia que antes del desembolso se tiene que haber cumplido con este tema, a los X meses del desembolso se tiene que haber cumplido con otro tema, y se monitorea de manera periódica durante la vida del proyecto. Esto es cómo hacemos una parte muy importante de cómo hacemos la implementación y la verificación de los lineamientos de sustentabilidad ambiental y social en los proyectos que financiamos. Luego, por la parte de la alianza... Sí. Te interrumpo de nuevo, nos van quedando 2 minutitos de tu presentación. Último slide, no te preocupes. Gracias. Último slide, ya. Esto es ya para acabar, en nuestro contexto de nuestra alianza con la Green Banking Academy. Como mencionaba Luis, Green Banking Academy tiene acuerdos con muchas instituciones. Nosotros llevamos la parte de... tenemos un curso de Project Finance o financiamiento de proyectos sustentable, sostenible, que hemos ya llevado a cabo con varias instituciones financieras, principalmente a nivel internacional, y promoviendo, bueno, es mucho más largo de lo que hemos hablado hoy. Se puede hacer a medida, pueden ser capacitaciones ejecutivas de horas, de un día, o incluso hemos llegado a dar un curso de una semana entera, todo en conjunto con el IFC. Gracias por su tiempo a todos y estamos atentos a preguntas. Buen día. Muchísimas gracias a ti, Aniceto, por esa valiosa presentación. Sin duda es muy valioso el aporte que se encuentran haciendo desde cada una de sus industrias nuestros expositores, y que sin duda marcan elementos de referencia para otros actores del mercado. Ahora vamos a continuar con la ronda de preguntas que nos han llegado a través del chat. Nos han llegado muchas preguntas muy interesantes, así que intentaremos hacerlo lo más rápido posible, porque tenemos alrededor de 15 minutos para intentar responder la mayor cantidad de preguntas. Vamos a partir con una pregunta enviada por Karina Godoy. Está dirigida a Luis. Ella dice lo siguiente, dice: cuando se plantean estas soluciones al cambio climático, ¿son posibles de financiar prácticas como las basadas en la naturaleza, como la conservación de la biodiversidad, que aún necesitan evidencia científica para corroborar su impacto, por ejemplo, en sistemas silvoagropecuarios? Bueno, es una pregunta muy específica, ¿no? Pero desde luego, o sea, claramente existen mecanismos para financiar aspectos relacionados con la biodiversidad, ¿no? Claramente, muchos de los aspectos que estamos hablando ahora es el propio sector financiero el que canaliza muchas de esas inversiones, ¿no? Y se trata de, bueno, pues de buscar el actor adecuado para el tipo de proyecto en el que se esté, ¿no? Desde IFC, desde luego, se colabora en los ámbitos de biodiversidad como un eje importante, ¿no?
Bien, me quedo con Luis porque llegó otra pregunta dirigida exclusivamente para él y después abrimos la discusión al resto de nuestros expositores a quienes quieran ir interviniendo. Llegó una pregunta de Manuel Cabezas y él pregunta, este proyecto por el Green Finance Academy, Banking Academy, perdón, pregunta si el proyecto es solo para bancos establecidos o apoya la creación de nuevos bancos. Bueno, apoya a aquellos actores que estén en el ecosistema, ¿no? Realmente un nuevo banco pasa a ser un banco en el momento en el que se constituye, ¿no? Realmente nuestro apoyo y nuestra capacidad de actuación, generalmente los interlocutores que solemos tener son bancos, en muchos casos en los cuales, o instituciones financieras, no solamente bancos, ¿no? Porque también se colabora con instituciones financieras de otras naturalezas, no solamente bancaria, ¿no? Pero desde luego nuestra relación habitual es con aquellos que ya existen y están en el ecosistema, ¿no? Cualquier otro actor que pueda entrar a formar parte del ecosistema, proveer financiación y ser un actor que realmente permita la canalización y la intermediación financiera es para nosotros un interlocutor válido, ¿no? Perfecto, muchas gracias Luis. Y ahora vamos con preguntas que son un poco más generalizadas para que intervenga quien quiera, Soledad, Aniceto, Luis, Virginia, a quien le parezca interesante. Alan Brown pregunta, en palabras simples, ¿qué tiene que ocurrir en países como Chile para que llegue más financiamiento verde? Por ejemplo, ¿un incremento de proyectos atractivos? ¿Quién se anima? Bueno, si no introduzco yo algún argumento, pero por no monopolizar, ¿no? Bueno, yo creo que evidentemente, ¿no? O sea, el que haya proyectos es importante, pero yo creo que también requiere la movilización en la que existan los instrumentos financieros que lo permitan, ¿no? Y que el sistema financiero sea capaz también, pues muchas de las cosas que hemos hablado aquí, ¿no? De medir lo que es verde, de ser capaz de integrarlo, incluso integrar productos destinados a esos proyectos, ¿no? O sea que yo creo que es una movilización de distintos aspectos, ¿no? Tiene que ver, por un lado, con la demanda, pero también tiene que ver con la oferta, ¿no? Y yo creo que estamos en un contexto en el que se está generando por ambos ámbitos un mayor crecimiento, ¿no? Por el lado de la demanda y por el lado de la oferta, ¿no? Sí, Luis, si quieres, disculpa que me perdí la pregunta, para complementar. Nosotros, como mencionaba, somos financiadores, damos deuda, o sea, no promovemos el proyecto como tal, o sea, no somos el que va en el volante, pero sí es verdad que para dar financiamiento pedimos todos estos estándares que repasé en mi presentación. Poco a poco, ciertos clientes, sobre todo algunos más locales, son muy reticentes a la aplicación de esto. Es un consultor adicional durante el proceso de due diligence, son requisitos adicionales, etcétera, que si no das una tasa de interés subsidiada hay veces que no tienen tanto interés, pero luego al final del proceso, y esto de verdad lo digo con mucha sinceridad, todos aprecian muchísimo este trabajo, se dan cuenta que es un trabajo que es buen negocio y que es un trabajo que se tiene que hacer más tarde o más temprano, y aprecian mucho el haber hecho este seguimiento y haberse forzado a ellos mismos a implementar estas medidas y planes de acción para mejorar el perfil de sus proyectos. O sea que creo que es un trabajo conjunto de todos los actores. Sí, yo iría un poco con este tema, ¿no? que comentaba Humberto, es efectivamente más tarde o más temprano hay que hacerlo, ¿no? Y se puede hacer por convicción o por obligación, ¿no? Cuando llegas por obligación, llegas un poco tarde y mal, y lo cierto es que al final es una cuestión, decimos, de preocupación en el cliente, pero también de acompañamiento, ¿no? O sea, una cuestión de engagement, de entender realmente cómo va a ser su transformación o su descarbonización y su transformación de la sostenibilidad en sentido amplio y ofrecerle soluciones, y aquí la banca puede aportar auténtico valor, ¿no? Entonces, insisto en lo que hemos comentado antes, o sea, primero ver cómo es mi cartera, entender cómo son los clientes en su proceso de transformación y ofrecerles alternativas. Bien, entonces el acompañamiento sería clave, según lo que hemos conversado. Vamos con otra pregunta. Pablo, no se identificó más que Pablo, dice, ¿cuál es la percepción del mercado sobre la rentabilidad de mediano y largo plazo de la industria del gas y el petróleo? ¿Será capaz esta industria de transformar su valor o simplemente es una industria que se quedará stranded? Bueno,
Al final, todo desde mi punto de vista, esto es una pregunta complicada, ¿no? Todo depende de si cualquier compañía energética se considera a sí misma compañía de oil and gas o se considera compañía energética, ¿no? Y en ese sentido, ¿en qué medida, si eres una compañía de servicios energéticos, acabas modificando y reorientando, no sin gran dificultad, pero sí con ambición, tu producción energética a una producción más sostenible, ¿no? Invirtiendo en otro tipo de energías renovables? Esa es mi percepción, ¿no? Perfecto, vamos entonces con una última pregunta que tenemos preparada, es la siguiente. Si un banco quiere realizar un proceso de transformación y reforzar su estrategia de ASG, ¿por dónde debemos empezar? Bueno, yo ahí creo que sí, yo creo que eso supone varios ámbitos, ¿no? Y yo creo que antes yo he mencionado cuáles son las 4 dimensiones que entendemos por una banca verde, ¿no? Por un lado, tiene que haber un componente estratégico, y yo creo que ese es un componente de acción y de impulso inicial. Es decir, el tono tiene que venir dado desde arriba y tiene que haber una estrategia. Por lo tanto, yo creo que ese es un elemento muy importante para accionar, además, cambios culturales en un banco, ¿no? Y luego todo ello, pues esa estrategia va a derivar, por un lado, en el desarrollo, desde luego, de productos y servicios verdes, pero también tiene que acometer toda la gestión, el análisis y la utilización de herramientas para esa gestión y análisis de los riesgos. Y eso supone, pues, un cambio que no se empieza desde el día cero, ¿no? Es un cambio que supone, pues, una modificación y una adaptación, ¿no? Cambios a corto plazo que pueda accionar, pues claramente, desde luego, en la parte estratégica, ¿no? Y algunos quick wins que pueda haber, desde luego, en predicar con el ejemplo, que pueden tener que ver con la ecoeficiencia o con el comportamiento que pueda tener hacia adentro o hacia sus proveedores, ¿no? Que mencionaba como el 4º eje, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo? Sí, yo diría, aparte de lo que ha comentado Luis, ¿no? Es efectivamente, desde luego, tener clara la estrategia, definir una estrategia, y esa estrategia implicará a dónde quiero ir en mis carteras, pero también cómo voy a gobernarlo, cómo voy a hacer la gestión de riesgos, cómo voy a hacer el reporting interno-externo y, sobre todo, para ver realmente dónde quiero ir, ¿no? Cuál es la estrategia que tengo que ver, de dónde parto, ¿no? Y un análisis de las carteras es fundamental. O sea, cómo es mi cartera y cómo está expuesta a día de hoy a los riesgos de sostenibilidad. Y Consuelo, si me permites, ¿no? Y un poco como corolario de todo lo anterior, precisamente IFC, y en su rama de asesoría, es una de las partes importantes en las que trata de ayudar a todas las instituciones financieras de la región, ¿no? En ese proceso de transformación en el que muchas de ellas, pues, se hacen esa pregunta, ¿no? En por dónde empezar, cómo accionar las palancas que permitan ese cambio, ¿no? Perfecto, como mencionábamos antes, un proceso que sin duda se ve favorecido con este tipo de acompañamiento y un poco ir facilitando estos procesos que sin duda serán tan relevantes. Bueno, quiero agradecer primero que nada a todos nuestros expositores, a Luis, Aniceto, Soledad, también a Virginia por estar aquí presente. Y con esto también damos finalizado este interesante webinar. Esperamos que les haya sido de utilidad. Y en el nombre del Ministerio de Hacienda los dejamos invitados al siguiente webinar a realizarse durante mayo, con la fecha que será comunicada durante los próximos días, cuyo contenido, eso sí, tratará sobre las redes y campañas internacionales para ayudar a las empresas y sector financiero a fortalecer sus estrategias orientadas a la carbono neutralidad. Muchísimas gracias por su atención. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias, buen día.